digamos. Cuestión que en definitiva no ha cursado dentro del debate y lo que se está viendo en este proyecto. En definitiva, la participación que nosotros pedimos no fue acogida, digamos, ¿ya? O sea, nunca ha existido, digamos, hasta ahora un encuentro de los trabajadores dirigido por la Dirección de Servicios para discutir estos temas, digamos, que es lo fundamental. Nosotros decimos, nosotros no podemos ser los interlocutores válidos, digamos, de aquel, por ejemplo, restaurador, digamos, del conservador del Museo de Historia Natural, digamos, etc. O sea, o los científicos que están ahí. Nosotros no podemos tomar la palabra por ellos, porque en definitiva es la oportunidad, en primer lugar, de poder discutir efectivamente una movilización de las instituciones que componen la DIVAM y también, por otro lado, la dignificación de los trabajadores que trabajan en ella. Lamentablemente, ninguna de las dos cosas cursó, ¿ya? Y la dirección, obviamente, siguió trabajando con sus equipos técnicos, digamos, en conjunto con los equipos técnicos del Consejo de la Cultura, con los abogados de ambos servicios, digamos, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, y en definitiva, en un momento u otro, tratando de comprometernos también en este proceso, pero obviamente las condiciones cuando no se cumplían, nosotros no participamos activamente en ese proceso, ¿ya? A pesar de que la Dirección de Servicios dijo que nosotros habíamos participado, pero en definitiva se nos informaba de cómo iba el proyecto, digamos, pero siempre y en cada una de esas informaciones nosotros decíamos, la condición de participación es un encuentro nacional y regional de trabajadores, de los expertos en la materia, digamos. O sea, es la oportunidad de que las instituciones fundadoras de la DIVAM también se modernicen, digamos, que en definitiva también discutir la planta. Si aquí queremos también ofertas que sean interesantes. Lamentablemente las ofertas interesantes no surtieron efecto, digamos. Este documento no lo voy a pasar en estricto rigor ahora, porque está en la página, ustedes lo pueden ver, descargar, etc. Digamos, ¿ya? Es más o menos la primera interpretación que nosotros tuvimos a un ejemplar que nos llegó, digamos, extraoficialmente, ¿ya? Por algunas vías, digamos, que más o menos 3 personas, digamos, nos mandaron el documento a partir de aquellos que sí lo tenían, digamos. Este documento en un primer momento no se discutió, digamos, pero sí, posteriormente cuando se mandó al Congreso, ahí se publicó el proyecto de ley. Ahora, viendo el proyecto de ley, todavía lo estamos analizando, reanalizando, reviendo. Se enmarca dentro de una ofensiva del gobierno para dejar amarrado modificaciones o reestructuraciones de varios servicios. Por ejemplo, telecomunicación. La Subsecretaría de la Subtel, digamos, se convertiría en gran parte de ese servicio en una superintendencia, ¿ya? El Sename, lo que está pasando con respecto al Instituto Nacional de Deporte, y otros servicios que están siendo reestructurados. ¿Cuál es la fórmula de la reestructuración en este caso? En primer lugar, mandar un proyecto de ley que contenga altos niveles de privatización de los servicios, ¿ya? O sea, la participación del sector privado, comercial, digamos, está representada en esos servicios. En segundo lugar, que esos proyectos de ley no sean consultados, digamos, o sea, no sea fuente, o la fuente de esos proyectos no sean los trabajadores mismos, sino que en definitiva son sus equipos técnicos, los asesores externos, etc. Y en tercer lugar, que las plantas, o los mejoramientos, o traspasos y encasillamientos, estén entregados simplemente a la utilización del Presidente de la República. Esta ofensiva, digamos, en varios servicios, es producto de una visión privatizadora de los servicios, de dejar amarrado, digamos, con leyes, entre comillas, o sea, la similitud es evidente, digamos, con leyes de amarre a los próximos gobiernos, para que estos servicios estén en sirviendo en esos sectores, digamos, de la producción o la producción nacional o la economía nacional. Recuerden que, por ejemplo, nuestro sector es el sector cultural patrimonial. Y el sector cultural patrimonial, en este proyecto de ley, casi está sufriendo lo que a lo mejor vivió la educación con la municipalización, porque el proyecto de ley, si ustedes lo ven, es casi simplemente una discusión de que es necesario aunar las funciones, pero que esas funciones tienen que seguir a cargo de un ministerio, a lo cual nosotros estamos de acuerdo, pero una subsecretaría que en definitiva coordine, establezca los presupuestos, etcétera, de dos sectores que son distintos. Uno, fomento de industrias culturales,
¿ya? O producción cultural, y el otro, patrimonio cultural, ¿ya? El patrimonio cultural, de hecho, incluso el mensaje lo dice, digamos, o sea, tiene que estar dirigido por parte del Estado, digamos, pero reconoce el mundo de la industria cultural como el fomento, el sector privado, el cual tiene que producirse esta cultura libre, digamos, y espontáneamente en el país. Lamentablemente, al haber una orgánica de una subsecretaría, hay un sector que es más fuerte, digamos, y que en definitiva en buen chileno, ¿qué es lo que, a dónde llega la rata, digamos? O a dónde va a ir la plata. En definitiva, los sectores en los cuales el fomento de la industria cultural va a ser poderoso, digamos. Lo conocemos, digamos. O sea, aquí el sector privado trata de imponer sus principios, sus directrices, digamos, en el sector del patrimonio cultural, digamos. Las corporaciones, las grandes empresas, digamos. Y también ligándolo con la nueva ley de donaciones culturales. O sea, no es casualidad de que la ley de donaciones culturales ya esté casi para promulgarse. ¿Ya? Fue aprobado por el Congreso. ¿En qué consiste la ley de donaciones culturales? O sea, es un perfeccionamiento de la antigua ley Valdés, en la cual actualmente las donaciones culturales pueden hacerse por cualquier tipo de contribuyente, persona natural, jurídica, de primera, segunda categoría, etc., global complementario, lo que sea. Muchos van a pasar, obviamente, esas donaciones, los proyectos por un comité, digamos, pero que en definitiva va a tener grandes ¿cómo se dice? Condonaciones, digamos, grandes rebajas de impacto. O sea, esto, al menos a mi modo de ver, cuando lo analizamos, digamos, yo lo comparaba con el IVA. Aquí el certificado de donaciones culturales, como va a ser de todo tipo de contribuyentes, casi va a ser comercial, digamos, entre los contribuyentes o entre el sector comercial. Eso, al menos a nuestro modo de ver, también va a influir en forma muy poderosa a lo que es la política de la DIVAN, en la cual va a ser un beneficiario en este proyecto de ley o esta ley que va a promulgarse. La DIVAN va a ser beneficiaria de las donaciones culturales. Volviendo al proyecto de ley del Ministerio de Cultura, en definitiva nosotros vemos que es un cambio de nombre casi, ¿ya? Un cambio de cartel, digamos, de letrero afuera, porque no hay ninguna profundización con respecto, salvo algunas normas pequeñas de perfeccionamiento en el caso del archivo, porque hay regionalización de los archivos regionales, etc. Hay descentralización de los otros servicios de concentración en la región del país, o sea, va a haber direcciones regionales, etc. Transformado, en definitiva, como les digo, en un cambio de nombre de dirección del patrimonio cultural. El proyecto de ley contempla eso, digamos, casi, como les digo, un cambio de nombre, dirigido por una subsecretaría, la cual obviamente a nuestro modo de ver lo preponderante, lo más importante a lo mejor va a ser el sector de la industria cultural, y el subsecretario a lo mejor va a atender a esas necesidades más que a la necesidad del patrimonio cultural. En la historia de Chile, lamentablemente, también el patrimonio cultural ha sido bien postergado, digamos, siempre. ¿Ya? O sea, es como lo último en la cola, digamos, el Ministerio de Educación, digamos, etc. O sea, en cuanto a remuneraciones, el presupuesto y muchas otras cosas más, infraestructura, etc. En el proyecto de ley se contemplan varias normas, como les digo, que obedecen a esta intención de privatizadora. Por ejemplo, la gran facultad del artículo 46, que el Ministro de Cultura va a poder crear las fundaciones y corporaciones que crea necesario para apoyar el giro, tanto en el tema de industria, fomento, cultura, y tanto el giro de patrimonio cultural. Es decir, una priorización, un vaciamiento, digamos, del Estado de forma encubierta hacia afuera, digamos, en la creación y participación de corporaciones culturales. Y cuando hablan de participación en organismos privados, digamos, sin fines de lucro, entre comillas, ya sabemos lo que pasa con las universidades. A lo mejor en esos directorios van a estar también las empresas, las mineras, los grandes aportes de capital, etc. Por eso, para nosotros es una privatización encubierta, digamos, o expresa en realidad, porque es evidente ese artículo 46, digamos, lo señala expresamente. En cuanto a la participación, arriba en el Ministerio hay como un Consejo del Patrimonio Cultural, la cultura del patrimonio cultural, un símil de lo que es el Consejo Nacional de la Cultura y el Arte, pero a nivel ministerial, en la cual la participación